Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a todos los que están aquí reunidos para que estemos atentos al estudio de la preciosa palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? Porque vamos a escudriñar la palabra de Dios para no ser que no nos desviemos hacia falsas doctrinas, para no ser llevado por cualquier viento de falsa doctrina, sino para estar permanentemente en la roca que es Cristo, la palabra de Dios, edificados en Cristo, conforme a su palabra, en el nombre de Cristo. Sean ustedes bienvenidos a esta plataforma del Teams que Dios nos la permite usar para que aún en este tiempo de pandemia es un gozo y le damos nuestra gratitud a Dios que nos podamos estar reuniendo. Seguimos orando para que el Señor nos abra un lugar en el momento preciso, adecuado, y nos podamos reunir físicamente, pero mientras suceden todas estas cosas, pues seguimos aquí en la plataforma. Sean cordial, le damos la más cordial bienvenida aquí a la familia de Jesucristo, que es la iglesia Edificados en Cristo. Pues vamos a comenzar por poner todo esto en manos de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, guiados por su Santo Espíritu. Las mujeres nos cubrimos para orar, para profetizar y pues vamos a comenzar. Padre Santo, gracias por este día, pues a pesar de los problemas, circunstancias difíciles y tribulaciones, ayer que incluso hubo un temblor muy fuerte, Señor, tú a todos nos has protegido. Gracias por la vida. Es enorme este milagro que nos das al darnos la vida y sobre todo, Señor, el que tu presencia esté aquí con nosotros. Esto marca la diferencia en nuestro diario vivir, el que tu presencia esté con nosotros, pues nuestra confianza está plenamente en ti. Así como veíamos en la mañana, Señor, el salmo que nos diste para agradecerte, el Salmo 46, que nos dice, Señor, que el Salmo 46, que así dice el Señor, aun cuando la tierra tiemble, el mar se agite, su vida está en tus manos, Señor, nuestras vidas están en tu mano y nada nos arrebatará de tu mano. En el Salmo 46 vemos que tú tienes la soberanía, Señor, y que aunque parece que nuestra estabilidad está aquí en la tierra, nuestra estabilidad está en Cristo. Aunque la tierra sea removida, nuestra vida está en tus manos y en eso descansa nuestra alma, Señor. Muchas gracias. Gracias porque en Cristo Jesús nos has redimido y te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Perdónanos. En esta tarde te pedimos que nos limpies, laves y purifiques nuestros corazones, Señor. Que no haya nada que impida que entremos al lugar santísimo y estar en tu presencia, adorarte y estar escuchando tu palabra para conocerte cada día mejor, la obra extraordinaria que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas. Y, Señor, conocerte, amarte más y con corazones agradecidos estar siempre sirviéndote, amándote y también sirviendo a nuestros hermanos. Te rogamos que esta palabra, Señor, vaya acompañada de toda clase de signos, señales y prodigios portentosos. Tu palabra sana, Señor. Tu palabra sana nuestro ser, tu palabra sana y conforta nuestra alma y también nuestro espíritu. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos inunde en esta tarde, acalle nuestra alma y nos des de tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús y que oigamos tu palabra.
Vivifícanos conforme a tu palabra, vivifícanos conforme a tu espíritu, Señor. Te lo suplicamos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Pues vamos a comenzar la preciosa palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Aquí es muy importante que traigamos la Biblia y podamos en ella también poder subrayar o identificar bien dónde están las porciones de las Sagradas Escrituras para seguirlas nosotros en casa, las podemos seguir meditando, profundizando en los estudios y también memorizando, meditando la palabra, que memoricemos la palabra. Es un modo de meditar la palabra, el que tú estés memorizando, la palabra te va llegando y nos va siendo también revelada por la palabra rema que nos la da el Espíritu Santo. Pues vamos a comenzar la proyección. Ya están viendo allí la clase que hoy continúa, porque ya iniciamos el día en agosto, empezamos la clase esta del tabernáculo en agosto. Y les voy a dar un brevísimo resumen. Aquí en la clase lo podrás también encontrar ahí, pero esta clase se inició el 18 de agosto y hemos ido dividiéndola por cuestiones del tiempo. Y es la lección 20, el tabernáculo de Moisés. Como vimos en la primera clase, este tabernáculo fue mostrado a Moisés y conforme le fue mostrado en el monte, él lo tenía que hacer. Así dice en Éxodo 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así es que el tabernáculo de Moisés no fue una invención de un hombre, fue mostrado por Dios a Moisés. El tabernáculo celestial fue mostrado a Moisés y él lo tenía que hacer aquí, en la tierra. Entonces, como dice ahí también en el libro de Hechos, que nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado Dios a Moisés, tal como le había ordenado que lo hiciera, que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. Así es que Dios le dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo y el orden en que tenía que ser hecho. Le dio minuciosamente todos los datos que tenían que tener el tabernáculo, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo y era el lugar donde él se iba a manifestar. Y lo vimos aquí, que cómo iba a ser todo ordenado. Vimos el atrio, que aquí está la puerta, que era Jesucristo, y lo que tenía todo el atrio. Y eso lo estuvimos viendo. En la primera clase vimos a grandes rasgos todo el tabernáculo. Y lo vamos a ir viendo, lo fuimos viendo ahora a partir del 1 de septiembre, lo empezamos a ver parte por parte. En esta parte, así que Dios proveyó un lugar para sí, un lugar donde Él pudiera estar entre su pueblo, porque muchos dicen, Dios está muy lejano. No, Dios no está lejano, Dios está muy cerca, más cerca de lo que tú te imaginas. Y ahora, por la gracia del Señor Jesús, Él habita en nuestros corazones. Cuando nosotros buscamos al Señor y reconocemos que Jesús es el único Hijo de Dios y le pedimos que Él perdone nuestros pecados a través de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, Él nos perdona y le pedimos, le suplicamos que Él venga a morar a nuestros corazones y en su grande misericordia Dios Jesús, el Señor Jesús viene y mora en nuestros corazones.
rindiéndole nuestras vidas a su señorío. Por eso le decimos, Señor Jesús, ven y toma el trono de mi corazón. Sé tú mi Señor, porque nos sometemos a su gobierno y que sea nuestro Salvador. Porque como lo vamos a seguir viendo, nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Y Él viene, toma el trono de nuestro corazón y ahora tú y yo por esa gracia del Señor Jesucristo venimos a ser sus hijos. Y continuamos en la lectura de la palabra, que Dios así proveyó un lugar para que Él pudiera habitar en medio de su pueblo. Y lo hermoso ahora es que el Señor ya habita en ti y en mí. Y vimos en la parte del atrio, si se fijan aquí nuevamente estaba el atrio, el lugar santo aquí y el lugar santísimo donde descendía la Shekinah, la misma presencia de Dios. Y vemos cómo estaban ordenadas las 12 tribus de Israel, como en el mismo orden que le dio el Señor. Imaginemos este espectáculo en el desierto, era algo tremendamente bello, hermoso. Y fuimos viendo cada parte, y como aquí dice en Hebreos 8:2, que el tabernáculo fue prefigura por medio de símbolos y sombras el Antiguo Testamento, pero iba a ser sombra y figura de lo que vendría a ser el tabernáculo celestial, y es sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vimos el atrio la semana pasada, todo el significado, y vimos la puerta, que Jesús es la puerta. No puede llegar nadie al Padre si no es por Jesucristo. El Señor Jesús dijo ahí en Juan 10 que Él era la puerta y nadie podía saltarlo. Tenemos que entrar por la puerta, y todo eso lo vimos. Vimos lo del significado de las 4 columnas para entrar, y que eran el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la palabra, el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la justicia. Nada más estoy dando un breve resumen porque todo esto se vio la clase pasada. Y también vimos el significado del altar de bronce. Entonces, el sistema del antiguo pacto repetitivo de sacrificios fue quitado, dando paso a un solo sacrificio, al nuevo pacto por medio de Jesucristo, que hizo el Señor una vez y para siempre, al cumplir con obediencia a la voluntad de Dios, permitiendo tener a todos los hombres una relación con Dios. Esto lo vimos en el momento en que estábamos tocando lo que era el altar de bronce. Como lo dice aquí, miren, lo podemos ver en el altar de bronce donde se sacrificaban los animales. Esto era continuo hasta que llegó Jesucristo, y que por medio de una sola vez que lo hizo Jesucristo fue para siempre. Ahorita lo vamos a continuar viendo. Y esta es la plena certidumbre de fe. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por quién? Por la sangre de Jesús, es que podemos llegar hoy, tú y yo, a ese lugar santísimo. Pero bueno, vamos a seguir viendo el tabernáculo de Moisés. Aquí hay algo muy importante. Recuerdan que la fuente del lavacro estaba para entrar al lugar santo, que significaba la purificación para poder entrar al lugar santo. Este lavado era el sacerdote, nada más los sacerdotes, como ahorita lo vamos a ver, eran los que podían entrar al lugar santo. Y el lavado era para que el sacerdote se purificara y lo preparara para ingresar al tabernáculo, para que el sacerdote no muriera, porque nadie puede entrar en la presencia de un Dios santo con pecado. Por eso se requerían todos estos sacrificios y eran continuos, pero la sangre de los machos, de los corderitos, no quitan el pecado, solamente lo cubrían, pero cubrían el pecado y ya podía entrar el sacerdote al lugar santo y al lugar santísimo, el sumo sacerdote, una vez al año. Como hemos estado viendo y lo repetimos
porque es la base de nuestra fe. El Señor Jesucristo hizo un solo sacrificio una vez y para siempre. Ya el nuevo pacto ya no tenía que hacerse tantos sacrificios como en el antiguo pacto. Por la sangre de Jesús esto fue suficiente. Como lo vimos, lo estudiamos, todo esto de el Señor Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Y lo vemos aquí. Como vimos, el lavacro tenía agua que servía para la limpieza de las manos y de los pies de los sacerdotes que iban a entrar al lugar santo. Y damos lugar al lugar santo, que es para lo que vamos a ver. En el lugar santo que habría, aquí solamente podían ingresar los sacerdotes para servir a Jehová. Y viene cómo debía de ser. En Éxodo 28, del 41 al 43, que ahorita vamos a mencionar, nos dice cómo ellos tenían que entrar. Dice aquí, y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Como vemos, aquí solamente podían entrar los sacerdotes. Los levitas también servían porque de la tribu que escogió el Señor para que les sirvieran eran los levitas. Cuando llegaban a los 30 años ya podían ser sacerdotes. Y entonces les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, llegarán desde los lomos hasta los muslos y los llevarás puesto Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Como vemos, no podemos entrar con pecado delante del Señor y será estatuto perpetuo para él y para sus descendencias. Así dice en el libro de Hebreos, por favor, estamos comparando, recordemos que en las clases pasadas también íbamos comparando, haciendo, o sea, comparando los versículos del Antiguo Testamento con el Nuevo. Y ahí en el libro de Hebreos también menciona lo que estamos viendo. Dice, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Y como lo vemos, se necesitaban muchos sacrificios constantes. A partir de que Jesús hizo el sacrificio una vez y para siempre, esto ya dejó de ser, pues Jesús ya con su sacrificio nos permite la entrada al trono de la gracia. Esto sobrepasa nuestro entendimiento, pero lo necesitábamos. Así es que no tenemos nada de que enorgullecernos, pues nosotros podemos entrar al lugar santo por la sangre de Jesús, no por méritos propios, es por la sangre de Jesús. Y que nunca se nos olvide esto porque es la base de nuestra fe. Entonces aquí dice, esto representa, como estamos viendo, es representativo esto del tabernáculo. Esto representa que el Señor nos iba a transformar en un linaje de reyes y sacerdotes para ministrar en su presencia. Y lo podemos ver en Apocalipsis 1:6, así lo dice en su palabra, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Anteriormente, por nuestros pecados, estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Esto es una realidad, porque cuando Adán y Eva estaban en el Edén, tenían una comunión preciosa con Dios, pero esto se rompió a causa del pecado, como nos lo acaba de decir aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos 3:23. Tú puedes ir aquí y lo podemos ver ahí en el libro de Romanos, por favor. En el libro de Romanos. El libro de Romanos es precioso. Aquí, en el libro de Romanos, después del Hechos está Romanos. Y lo vemos que dicen en Romanos 3:3.
No, es 3:23, aquí está. No, sí, 3:3. Entonces, que si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Aunque nosotros hayamos sido infieles, Dios siempre sigue siendo fiel. Pero ahora nosotros tenemos entrada por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, para acercarnos a Dios con confianza y poder tener esa comunión que se había perdido. Cuando Adán y Eva pecan, se rompe esa comunión con Dios, pero el hombre no la puede volver a restaurar. Recordando también lo que hemos visto en las clases pasadas, Dios fue el que estableció el camino, el medio para volver a tener esa comunión con Él, esa coinonía que teníamos con Dios, esa comunión es que Adán gozó en su momento antes de pecar. Adán y Eva gozaron antes de pecar. Pero así como entró por un hombre el pecado, por el segundo Adán, que es Cristo, entró la redención. Entonces, es ahora que tú y yo podemos tener una comunión con Dios. Y esto es por la sangre de Jesús, como lo vemos aquí, que ahora tenemos entrada al trono de la gracia. Para hallar misericordia y ayuda para el oportuno socorro es por la sangre de Jesús. Y ahora que hemos nacido de nuevo, que somos criaturas nuevas en Cristo, podemos tener esta relación preciosa con Dios. Sin Cristo no se puede tener. El hombre podrá haber hecho muchas religiones, muchos modos, y que algunas parece que por la disciplina y esto pueden llegar a tener algún comportamiento bueno aquí, pero no alcanza a Dios, ni da la virtud, ni da el poder para dejar de pecar. Porque el que dijo y el que estableció el modo en que nos podríamos volver a acercar a Él fue Dios. Entonces, y en el libro de Hebreos 10:19 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, fue Jesús el que murió por nosotros, el único redentor que por su sacrificio satisfació la justicia de Dios. No hay otro nombre, no hay otro hombre, no hay otra mujer, no hay corredentoras. Solo hay un redentor que es Jesucristo y lo estableció Dios. Y por eso dijo Jesús bien claro, nadie va al Padre si no es por mí. Y como lo estuvimos viendo a través de todo este tabernáculo de Moisés. La puerta del lugar santo y las 5 columnas. Y como vemos, vamos ya a entrar al lugar santo. ¿Qué había dentro del lugar santo? Si tú te vas al libro de Éxodo, ahí lo vamos a ver. En Éxodo capítulo 36, versículos 38, porque tú lo puedes leer en casa todo, pero por la cuestión del tiempo, si ya es casi, ya vamos avanzado el tiempo, pero a ver si hasta dónde llegamos hoy. Entonces, ahí en Éxodo 36, 38, aquí volvemos a ver cómo estaba hecho el tabernáculo de Moisés. Le quitamos la parte de arriba a la tienda y aquí nuevamente vemos lo que era el atrio. Pero aquí está para entrar al lugar santo. Y ahí vemos que dice en Éxodo 36, 38, con sus 5 columnas y sus ganchos, y revistió de oro sus capiteles y sus molduras, pero sus 5 basas eran de bronce. Y la puerta era de 10 codos de alto, 10 codos de ancho, y era donde debían ingresar los sacerdotes. Recordemos que solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo para ministrar con el incensario y participar de los panes cada sábado. Ahí en el libro de Hebreos 9, otra vez en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 6, dice, y así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Aquí lo vemos, está muy bien marcado en este esquema, está como el pecador venía para entrar aquí, poder ofrecer sacrificios a Dios,
pero la puerta, ¿cuál es? Jesús. Y aquí estaba el lugar del el altar del incensario, el altar el altar del holocausto, perdón, el altar del holocausto y el lavacro. Ahora vamos a ver estas 5 columnas. Miren, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, que son las que aquí vimos descritas. Y para poder entrar ¿a qué? Al lugar santo. Entonces, las 5 columnas sostenían la cortina que estaba a la entrada y representaban a los 5 ministerios que el Señor Jesucristo constituyó para perfeccionar a los santos. Recordando que esto lo dio Jesucristo, los ministerios los dio Jesucristo. Y esto era para la obra del ministerio y la edificación de la iglesia. ¿Dónde lo podemos ver esto? ¿Dónde lo dice la palabra de Dios? Por favor, vamos al libro de Efesios. Pasan Romanos, Corintios y vamos al libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 11 al 13, y dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, recordando los 5 ministerios que los hemos memorizado así en la mano, que son los apóstoles, los profetas. Aquí están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y como vemos, ellos los dio el Señor para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y edificar la iglesia de Cristo. Estos ministerios están preparando a la novia para cuando venga el arrebatamiento. ¿Qué es lo que estamos esperando? El arrebatamiento. La novia se va antes de que empiece la tribulación y la gran tribulación. La novia se va. Ahí ya celebran las bodas del Cordero, mientras aquí están los 7 años 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, pero aquí estamos viendo los ministerios. Como vimos, todo esto era prefigura de lo que vendría. Aquí vemos, cada una de las columnas tenían una base fabricada de bronce. Aquí están los ministerios, miren: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está aquí está la tienda, antes de entrar al lugar santo. Y como dice ahí en el apóstol Pablo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es que esto es muy importante. Cada una de estas columnas tenían una base fabricada de bronce, que es figura del fundamento de nuestra fe, que es el sacrificio de Cristo. Todo esto está fundamentado en el sacrificio de Cristo, que ahorita es lo que vamos a ver en una de las predicaciones que el Señor puso en mi corazón el domingo. Hablamos de esto, que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y que todo esto lo podemos encontrar muy claramente en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Y si por favor ahí vas, regresas un poco del libro de Efesios, regresas hacia atrás, hacia donde está Primera de Corintios 15, y ahí puedes ver en los títulos que trae la Biblia, nos sirve mucho para estudiar. Y aquí dice en el capítulo 15 de Corintios, dice síntesis del Evangelio. Es que esto es la base del Evangelio, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces, ¿qué Evangelio predicamos? Y entonces, esto es la base del Evangelio. La resurrección de Cristo sustenta toda la palabra de Dios. Como ahorita vamos a ver un pequeño resumen de la resurrección de Cristo. Aquí dice, por eso el apóstol Pablo, y ahora si te vas ahí desde el 12, si te fijas, dice: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Vamos a continuarlo estudiando. Dice:
Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si los muertos no resucitaran, Cristo ni siquiera hubiera resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Cristo resucitó y por eso esto es la base de nuestra fe. Y ahora dice, y aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él ha resucitado a Cristo. Está hablando que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos testigos falsos. A quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, si en verdad los muertos no resucitan, pero tú y yo sabemos que los muertos sí se resucitan. Y dice, y claro, esto es para los que hemos nacido de nuevo, porque nosotros vamos a resucitar a una nueva vida. Los que mueren sin Cristo, eso es otra cosa. Los que mueren sin Cristo van a la segunda muerte. Pero por eso nosotros tenemos esta esperanza de gloria, que Cristo resucitó. Entonces, esta es nuestra esperanza. Y dice aquí, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque esto es para ti, para mí, porque con Cristo en el bautismo, se recuerda, en el bautismo fuimos hechos uno con Cristo. En el momento en que recibimos a Cristo y vamos a las aguas del bautismo, somos hechos unos con Cristo, descendemos a las aguas y ahí somos identificados, somos unidos en su muerte y cuando salimos de las aguas, somos unidos en su resurrección y salimos de las aguas y experimentamos el poder de su resurrección para andar en vida nueva. Ya no como las cosas que hacíamos antes, sino ahora en vida nueva. Y entonces ahora sí dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque al salir de las aguas, cuando Cristo resucitó, Cristo toma nuestros pecados sobre sí, sobre su cuerpo en el madero cuando ella está en la cruz, se imputa nuestros pecados y Él paga la paga del pecado, que es la muerte. Él muere por ti, por mí, desciende a las partes más bajas, al infierno, paga nuestra deuda. Pero cuando Jesucristo resucita, Él ya pagó nuestra deuda y ahí somos justificados. Y esta es la esperanza nuestra. Ya fuimos justificados y como Cristo resucitó, tú y yo también vamos a resucitar un día. Y entonces dice aquí, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estamos hablando de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero cada uno en su debido orden. Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es el primero en todo. Tiene el primado en todo Jesucristo, como lo hemos estado estudiando vez tras vez en el libro de Colosenses. Y así que pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Así es que estas columnas estaban recubiertas de oro, estas que son las que estamos viendo. Imagínense qué riqueza de este tabernáculo. Por afuera a lo mejor no se veía la belleza, pero estamos ya entrando al lugar santo. Y estas columnas, imagínense, todas recubiertas de oro. Y ahorita vamos a ver el significado. Entonces aquí dice, estas columnas estaban recubiertas de oro, que se traduce del idioma hebreo sahaf y significa oro, dorado, tiempo hermoso o justo. ¿Qué nos sugiere esto? Tiempo hermoso y justo. Sugiere el tiempo de refrigerio para aquellos que se han arrepentido y convertido a Cristo. Por eso estamos viendo estos para los ya salvos. Esto es para los que ya hemos sido limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Ahí en Hechos 3:19 vemos lo que es esto, dice, por favor, vamos al libro de Hechos, está antes de Corintios, antes de Romanos, acabando el Evangelio de Juan, está el libro de Hechos.
Ahí, por favor, vamos a Hechos 3, para que lo veamos esto. Hechos 3. Aquí dice en Hechos 3. Aquí fue cuando, si se recuerdan, Pedro y Juan iban a entrar ahí a la oración. Dice que subían al templo a la hora novena de la oración y ahí fue cuando vieron a un cojo de nacimiento y el Señor hizo ahí un milagro. Y después de esto, Pedro hizo la predicación en el cual se convirtieron 3,000 personas. Ya está ungido con el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo Pedro dice, por tanto, arrepentíos y convertíos. Este es el primer paso, como lo hemos visto. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos al Señor Jesús, dejar ya esa vida pasada. Es el primer paso. Y dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Pecado confesado, pecado perdonado. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cuando nos acercamos a Él, toda nuestra vida es limpiada. Claro, en nuestro caminar aquí en la tierra, nos podemos volver a ensuciar en el sentido de los pies, pero ya la salvación la tenemos. Pero nos arrepentimos de pecado y Dios nos perdona a través de la sangre preciosa del Cordero, como lo podemos ver en Primera de Juan 1 del 7 al 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí Pedro está hablando del momento de la conversión, de cuando todavía no conocíamos a Cristo y andábamos perdidos sin Cristo. Él está diciendo, arrepentíos y convertíos. Es el primer paso de vuestros pecados para que sean borrados. Borrados, esto es por la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús no nada más cubría el pecado, la sangre de Jesús quita el pecado de nuestro corazón, como si nunca hubiésemos pecado. Él nos da un corazón nuevo. Y a esto es la salvación. Somos nueva criatura, nueva creación, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y esto es cuando tú y yo ya nos convertimos a Cristo y empezamos a andar con Jesús. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón al momento de la conversión y es cuando podemos tener esta preciosa comunión personal, íntima, personal de cada uno con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Y esto es hermoso. Ahora, ¿qué había dentro del lugar santo? Ya vimos que para entrar al lugar santo íbamos a pasar por este velo. Entonces, adentro del lugar santo, ¿qué había? Entonces empezamos a ver lo primero. Aquí está la mesa de los panes. Y si se fijan, aquí está el pan y el vino. Aquí está el pan que representa a Jesús y también el vino. Jesús dijo que Él era la vid verdadera. Y otra vez están los yo soy, que tantas veces vimos en las otras clases, que es la deidad. Es yo soy, marca la deidad de Jesús. Aquí estamos viendo, en Éxodos 25, 23 dice, harán asimismo una mesa de madera de acacia. Está describiendo la mesa. Todo lo que se escribió en la palabra de Dios tiene una forma de ser o algo nos está hablando Dios. En todo lo que se escribió en la Biblia siempre Dios nos está hablando. No hay nada que se haya escrito de más. Todo tiene un significado en la palabra de Dios. Y aquí dice en Éxodo 25, 23, dice, y harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de codo, su anchura de un codo y su altura de un codo y medio. Está describiendo la mesa. Y la revestirás de oro puro, otra vez oro puro, y harás una moldura de oro alrededor, le harás también alrededor un borde de un palmo menor de ancho y harás una moldura de oro alrededor del borde. Y harás 4 argollas, aquí están las argollas, que era por lo, aquí dice, y le harás 4 argollas y pondrás argollas en las 4 esquinas que están sobre sus 4 patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa.
Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás con oro y con ello llevarás la mesa. Así la transportaban. Recuerden que este tabernáculo se transportaba. Ellos estuvieron en el desierto 40 años y así se transportaba el tabernáculo. Y era el modo de transportar la mesa de los panes, lo que estamos viendo, la mesa de los panes de la propiciación. Y harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros. Aquí está lo que se le ponía encima. Como Dios es tan minucioso en todo. Y bueno, aquí estaban las vasijas, sus jarros y sus tazones con los cuales se harán libaciones. De oro puro las harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Lo vamos a volver a comparar con Hebreos 9:2. Dice, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Aquí lo vimos nuevamente, el lugar santo era lo que tenía, creo que por acá lo puse completo. Miren, aquí está el lugar santo. Ya entramos las columnas y aquí está el lugar santo. Y aquí está la mesa de los panes de la propiciación, el candelabro y el altar del incienso. Y esto es lo que vamos a ver hasta hoy. Yo espero que nos dé tiempo. Bueno, entonces esta era la mesa de los panes de la proposición. Entonces, la pronuncié mal al principio, es la mesa de la pan de la proposición. Entonces, como vimos aquí, está el significado del pan, que ahorita lo vamos a ver. Pero antes vamos a ver. En las clases pasadas vimos lo del pan, que Jesús es el pan de vida, y el vino, que es Jesús la vid verdadera. Aquí está la mesa de proposición. Y aquí, como vemos, esta mesa estaba situada al norte del lugar santo. Era la de madera de acacia revestida de oro, y sobre ellos se encontraban 12 panes de la flor de harina cubiertos de incienso, que eran renovados cada 7 días. Y en este lugar el sacerdote servía y comía, ya que los panes eran su alimento cada sábado. Estos panes señalaban a la persona de Jesús como el pan de vida, el alimento espiritual del pueblo de Dios. Y como vemos, todo esto sirve de lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esto era en el antiguo pacto y lo estamos llevando al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, en donde Jesús les dijo, ahí en Juan 6, y nuevamente otra vez volvemos a ver qué dijo Jesús: yo soy el pan de vida, como también vimos aquí que Jesús es la vid verdadera. Y también todo esto en la cena del Señor participamos de ello, del pan y del vino. Y esto sirve de figura y sombra de las cosas celestiales. El Señor Jesús dijo ahí, yo soy. Ahí está marcando su deidad, su divinidad. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Y yo soy el pan de vida. Comamos pues del pan de vida, como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es el verdadero pan de vida que descendió del cielo, y Él es el que alimenta a todo hombre. Comamos pues la palabra de Dios, que es la que nos alimenta. Y lo que no es verdad, no lo comamos. Comamos la comida que nos alimenta, el pan espiritual, como dice aquí. Esto sirve de sombra y figura de las cosas celestiales. Y aquí, como el mismo Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nos está hablando del pan de vida eterna. También otra de las cosas que estaban marcadas en el candelabro, y ahorita también vamos a ver que Jesús es la luz, aquí en el candelabro. Este es el candelabro también de oro. La descripción la encontramos en Éxodo 25:31. Dice,
por favor, ahí vamos otra vez al libro de Éxodo, aunque aquí se está viendo en la pantalla. Dice, harás además un candelabro de oro puro. Este candelabro, ¿ven la flecha? Aquí está el candelabro. Entonces, aquí estaba la mesa, porque si entrábamos al lugar santo, estaba todo oscuro. Necesitaba este candelabro para la iluminación, sino cómo oficiaba el sacerdote ahí. Aquí dice, harás además un candelabro de oro puro. El candelabro y su base y su caña han de ser labrados a martillo, sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Era una sola pieza. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro, del uno y del lado, perdón, y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Y habrá 3 copas en forma de flor de almendro de un brazo, un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, con un cáliz y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. Y en la caña del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro con sus cáliz y sus flores. Y habrá un cáliz debajo de los primeros brazos que salen de él y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salen de él y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salen de él, así con los 6 brazos que salen del candelabro. Y sus cálices y sus brazos serán de una pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Entonces hará sus 7 lámparas, sus lámparas serán levantadas. ¿Cuántas lámparas serán? Aquí vemos 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren en el espacio frente al candelabro, porque si no, pues estaban las cortinas, como la vimos en las clases pasadas, y entrar a ese lugar, pues no había luz, se necesitaba este candelabro. Y aquí dice, y harán sus 7 lámparas, sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro, y sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro con todos estos utensilios serán hechos de un talento de oro puro. El candelabro se encontraba entonces, aquí lo volvimos a ver, situado en el lugar santo. El candelabro se encontraba situado enfrente de la mesa de los panes de la propiciación al sur. Así lo establece la palabra de Dios en Hebreos 26:35, dice, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur, y pondrás la mesa en el norte. Como vimos, era de oro puro, consistía en un pie con una caña vertical en el centro y 3 brazos de cada lado, constituyendo un total de 7 brazos. Aquí los vemos. Aquí los podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en cada uno de estos había una lámpara de oro que contenía aceite de oliva para que ardiera continuamente y alumbrara el lugar santo. Y como vemos, este era el único medio para obtener luz. Y esto es muy significativo para nosotros, porque era el único medio para obtener luz, y en medio de ellos el sacerdote servía y adoraba a Jehová. Esto representa nuevamente aquí a Jesús, quien es la luz de los hombres. Ahí en el Evangelio de Juan 1:9 dice, aquella luz, si nos vamos por favor al primer capítulo del Evangelio precioso de Juan, al Evangelio de Juan, lo vemos, que también vimos las clases pasadas, esta parte de los evangelios, Evangelio de Juan, dice aquí en Juan 1:9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Cuando no teníamos a Jesús andábamos a ciegas, por eso caíamos, damos tropezones y no salíamos adelante. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. El que no quiere la luz va a andar a ciegas. Y un ciego no puede guiar a otro ciego.
Necesitamos la luz de Jesús para andar aquí en este mundo. La necesitamos, esa luz verdadera. Y aquí, como dice, aquella luz verdadera, esta sí es verdadera luz que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Aquí está hablando Juan, cuando iba a venir Jesús, dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús vino a dar luz. Y ahí en Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, otra vez vemos, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera. O sea, es Jesús. A la luz del mundo, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, este candelabro tenía labrados 66 frutos que representan el número, ¿qué creen?, de los 66 libros de la Biblia. La Biblia, biblos es Biblia y significan libros. Y la palabra de Dios tiene 66 libros. Aquí lo vemos, que constituyen la palabra de Dios ungida e inspirada. Como vimos, son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. La suma de la palabra es verdad. Entonces, es la palabra inspirada, ungida de Dios. Y las 7 lámparas representan los 7 espíritus del Señor. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 4:5, dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego, otra vez 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. En Isaías 11:1 dice, aquí, y brotará un retoño del trono de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él. Aquí está hablando del Mesías, de Jesús, del que iba a venir. Estamos hablando que Isaías lo estaba profetizando. Y dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Aquí están los 7 espíritus. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. El espíritu de Jehová reposó plenamente en Cristo. Cuando vino Jesús, si recuerdan, cuando él vino a Juan para ser bautizado, no porque lo necesitara, porque él no necesitaba el bautismo de arrepentimiento, porque Jesús nunca pecó, pero era para que se cumpliera toda la ley. Cuando Juan lo ve venir, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Jesús. Y cuando Jesús viene a bautizarse, Juan incluso le dice, yo soy el que tenía que ser bautizado por ti. Le dijo el Señor Jesús, hagámoslo para que se cumpla toda la ley, porque así conviene para que se cumpla toda la ley. Jesús cumplió toda la ley, por eso en él somos justificados. Y ahora, cuando Jesús lo sumergen y sale, se recuerdan que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu de Dios en él. El Espíritu Santo descendió corporalmente en forma de paloma, pero no es una paloma. El Espíritu Santo es Dios, verdaderamente Dios, plenamente Dios. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. La plenitud del Espíritu estaba sobre Jesús. Y todo lo que aquí hizo Jesús lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu de Jehová reposó plenamente sobre Cristo. Y las 7 iglesias también, tenemos las 7 iglesias. Dice, y en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles y de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así es que, como vemos, esto representa el candelabro. Y también vamos a ir aquí al altar del incienso. Este altar del incienso estaba justo antes de entrar al lugar santísimo. Lo volvemos a ver aquí. Justo antes estaba aquí lo vemos, estaba nuevamente el atrio, que es
el altar del holocausto, el lavacro, y aquí está el lugar santo, está la mesa de los panes, el candelabro, y aquí está el altar del incienso. Como vimos aquí, era la mesa de los panes de la proposición, y aquí vemos el candelabro, y ahora nos vamos al altar del incienso. Esto todo está descrito en Éxodo 30 del 1 al 10 y también del Éxodo 34 al 38. Lo podrán ver allí en esto. Y bueno, vamos a verlo aquí en Éxodo 30 del 1 al 8. Vamos por favor ahí a donde está en Éxodo 30. Tenemos unos minutitos ya, con esto casi vamos a acabar. Por favor, si vamos a Éxodo 30. Esto del altar del incienso está en el capítulo 30, de los versículos 1 al 10 y del versículo 34 al 38. Y ahí vemos que dice, y harás también un altar para quemar en el incienso de madera de acacia, lo harás, de 1 codo será su longitud y de 1 codo su anchura, será cuadrado y de 2 lados y de 2 codos su altura. Sus cuernos serán de 1 pieza con él. Lo revestirás, que dice nuevamente de oro, lo revestirás de oro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 2 argollas, aquí vemos otra vez las argollas. Le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura y lo harás en 2 de sus lados, en los lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Dios marca todo. Dios es un Dios hasta el último detalle, no se le va nada. Y harán las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Imagínense qué belleza era esto. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está en el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático. Aquí hay una enseñanza tremenda, bueno, no la alcanzamos hoy a ver, pero no quememos incienso que no le agrade al Señor. Recordando que las personas que llegaron a quemar incienso extraño fueron consumidos. Hasta el incienso tenía que ser de la manera en que Dios dice. Y dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso, y habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. Y aquí está la indicación de que no ofrecieran incienso extraño. Y dice, no ofreceréis incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar 1 vez al año y hará expiación sobre él con la sangre. Nuevamente, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado. 1 vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es al Señor. Era que entraba 1 vez al año el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y vemos que eso estaba justo antes de entrar al lugar santísimo. Y estaba entonces hecho este altar de incienso justo antes de entrar al lugar santísimo. Y por eso dice aquí, perdón, ya me pasé. Estaba hecho entonces de madera de acacia recubierto de oro y en él había un perfume perpetuo que representa a Jesús ascendiendo al cielo, quien regresó a la presencia del Padre para interceder por ti y por mí.
Como vemos, esto era figura, era prefigura de lo que vendría a ser. En el libro de Romanos vemos en el capítulo 8, versículo 34, dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió y más aún el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De verdad que hay que darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo todo y Él está intercediendo por ti, por mí todo el tiempo. Él no duerme, Él está intercediendo por ti, por mí, y lo vemos, intercede por nosotros. Y también lo dijo el apóstol Juan, en la carta primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria, honra y alabanza a Jesucristo el justo. O sea, ya tenemos la salvación, pero si vamos siendo santificados en nuestro caminar, ya no practicamos el pecado, ya no estamos en el pecado, pero si aún pecamos, tenemos abogado para con el Padre, que es Jesucristo mismo, que es lo que les decía ahí en Primera de Juan. Si tú te vas a Primera de Juan, ahí habla de que confesemos nuestros pecados. Eso es vivir irreprensiblemente, porque ya la salvación ya la tenemos, pero si hemos pecado, pedirle al Señor que nos perdone todo pecado. Ahí, por favor, ve a Primera de Juan. Ya casi vamos a acabar con esto. Ya no nos va a dar tiempo de continuar. Pero por favor, si vas a la carta Primera de Juan. Primera de Juan, por favor. Ahí. Y si te vas al capítulo 1 de Primera de Juan, y es que abogado está, luego, miren, vemos aquí el abogado que es Jesús. En Primera de Juan, si nos vamos 1:7 dice, mas si andamos en la luz, ¿quién es la luz del mundo? Es Jesús. Mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y otra vez aquí dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el 9, fíjense, y subrayenlo por favor, dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pecado confesado y que nos arrepintamos, nos arrepentimos de pecado, lo confesamos, Dios nos perdona. Y ya hay que dejarlo, darle la vuelta al pecado. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego, miren ahí en Primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, aquí es lo que dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y continúa ahí en el 2, dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerles y guardamos sus mandamientos. Entonces, como ven, esto está precioso. Así es que en el altar de bronce Jesús es tipificado. Todo esto era sombra y figura de lo que vendría a ser. Jesús es tipificado ahí como el arca. Es una forma de que Jesús es tipificado en el arca, de que ahorita está abierta la puerta del arca para que entremos a la salvación. Aquí estamos hablando de lo que es el altar del incienso. Y aquí vemos que dice, en el altar de bronce Jesús es tipificado como el sacrificio perfecto, pero aquí está representado como resucitado y glorificado. Aquí abajo, Él nos sustituyó en el lugar de la muerte y juicio. Allá arriba vive en la presencia de Dios, intercediendo para que nosotros tengamos una vida de comunión y adoración a Dios. Él bajó para redimirnos, pero Él está viviendo allá en la presencia de Dios, intercediendo para que nosotros tengamos una vida de comunión y adoración a Dios. Esto lo vemos en Apocalipsis 8:3. Dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incienso de oro y se le dio
muchos inciensos para que lo añadieran a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso, ¿cuál es el humo del incienso? Las oraciones de los santos. Y en Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre. Jesús para siempre, para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Qué precioso está todo esto, ¿qué les parece? Así es que no estamos solos, que nuestras oraciones a través de Jesús suban como incienso agradable hasta el trono de Dios. Esto es precioso de verdad, le damos muchas gracias a Dios por la palabra que nos da. Y bueno, pues ya se terminó el tiempo. Vamos a poner esto en manos de Dios y tú lo puedes profundizar en casa, guiado por el Espíritu Santo, y sigamos buscando de nuestro Dios. Sigamos buscando de nuestro Dios. Y para las siguientes clases, espero ya si podamos terminar, ya vamos a pasar del lugar santo. Vamos a hablar del velo para ya pasar al lugar santísimo y de lo que hay en el lugar santísimo. Como lo vemos, ya pasamos este primer velo, entramos al lugar santo, pero ahora vamos en la siguiente clase, si Dios lo permite, vamos a pasar este velo para entrar al lugar santísimo. Y este velo fue el que cuando Jesús murió se rasgó de arriba a abajo, significando el acceso que vamos a tener con libertad al trono de la gracia por la sangre de Jesús. Fue su cuerpo el que al morir se rasgó el velo. Y lo vamos a ver la próxima clase con la ayuda de Dios, pero cuando Jesús murió, esto significó, por eso se rasgó el velo de arriba abajo. No fue de abajo para arriba, fue de arriba abajo. Esto significó que Dios abría el acceso al trono de la gracia. Y esto fue por el sacrificio perfecto de Jesús. Pues démosle muchas gracias a nuestro Dios y que está sentado en el trono y que por medio de Jesús tú y yo podemos tener esta preciosa comunión. Es preciosa la comunión que podemos tener con Dios y es una realidad. Si las personas que nos están mirando nunca habían oído esto, o el Señor, el Espíritu Santo te está llamando, te está revelando estas cosas y tú dices, sí, yo quiero tener esta comunión personal con Dios. Ven a Jesús. Él es la puerta y es por el medio del cual podemos entrar. Pues vamos a poner todo esto en manos de Dios, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro precioso Señor y Salvador que nos siga guiando en este caminar y que a través de Jesús nosotros podemos tener esta comunión con Dios, esta comunión íntima con Dios y por su Santo Espíritu que mora en nosotros. Si tú por la primera vez, vamos a orar todos juntos, si hay alguna persona que a lo mejor tú invitaste, estás ahí y que quiere recibir a Cristo como su único Señor y Salvador. Como vimos, no podemos llegar a Dios por otro medio, por otra forma, religión o persona. Solamente es el único Hijo de Dios. Por eso Dios dijo ahí en el Evangelio de Juan, está escrito, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos a orar y a pedirle al Señor Jesús, si tú hoy te está llamando el Señor, es el tiempo, es una oportunidad preciosa que puede marcar tu eternidad. Vamos a orar con esta oración para pedirle al Señor Jesús que venga y more en tu corazón. Todos juntos vamos a acompañar en oración y luego todos juntos vamos a dar gracias y a pedirle al Señor Jesús que nos siga guiando. Padre bueno, hoy estamos aquí reunidos y hay gente, Señor, hay personas que tú estás llamando por su nombre,
que tú le estás revelando la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y hoy ellos dicen, me doy cuenta que cuanto he hecho el intento, no he podido avanzar. Y como dice la palabra de Dios, si no tenemos la luz de Jesucristo, andamos a ciegas. Dios, Dios eterno y poderoso, yo hoy reconozco que Jesús es la luz del mundo, es la luz de todo hombre. Yo necesito esa luz en mi vida. Señor Jesús, hoy yo reconozco que tú eres el único Hijo de Dios que has venido a salvarnos de una condenación eterna. Yo reconozco que tú moriste por mí en esa cruz del Calvario. Te suplico que tu sangre preciosa me limpie, me lave y me purifique de toda maldad. Perdóname, Señor Jesús. Y hoy te suplico que tú entres y tomes el trono de mi corazón. Te necesito, Jesús. He andado ciego, he andado a oscuras, a tientas en este mundo y he caído en el hoyo varias veces. Pero hoy me vuelvo a ti, Señor Jesús, y te pido que me perdones mis pecados. Necesito la luz, necesito de tu luz, Jesús. Y hoy yo recibo el perdón de mis pecados a través de tu sangre preciosa. Por la fe que tengo en ti, Señor, yo recibo el perdón de mis pecados. Y hoy te recibo a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador y como mi Señor. Yo hoy rindo mi vida a tu señorío y que seas tú mi luz, Señor, para caminar. Tú eres mi luz, tú eres la luz que alumbra a todo hombre y yo te necesito, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi corazón y también por enviar al Espíritu Santo a morar en mi corazón, para que yo pueda llevar una vida piadosa conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Y hoy, por la fe que tengo en el Hijo de Dios, yo recibo el regalo de la vida eterna. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y hoy puedo llamarte a ti, Padre, y como acabamos de estudiar a lo largo de todo este estudio, Señor, poder tener una comunión preciosa contigo, Padre, a través de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por las personas nuevas que hoy han nacido de nuevo. Muchas gracias y hoy está su nombre escrito en el libro de la vida. Y hoy todos juntos, Señor, como una iglesia, como un cuerpo en Cristo, que tú eres la cabeza, Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo venga y nos unja y nos revista de poder, para que podamos hablarle al mundo de que tú eres la luz, de que tú eres la luz, que tú eres la vid verdadera y que sin ti nada podemos hacer, Señor Jesús. Sin ti nada podemos hacer. El pámpano que es desarraigado de ti muere. Hoy te damos las gracias porque en ti, Señor, tenemos la vida y tú eres el que nos nutre. Te rogamos, Señor Jesús, que demos fruto por estar unidos a ti, a la savia, por medio de tu Espíritu Santo, que demos fruto abundante y que cuando tú regreses por nosotros encuentres estos frutos y sean para la gloria de Dios. Todo esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Y Padre, te ruego que en esta noche los que están aquí reunidos en esta plataforma y que han salido de sus casas a unirse a otras casas, lleguen con bien a su casa, Padre, que los libres del impío, del corrupto y del que no te teme, y que tengan una muy bendecida noche. Y nuevamente te damos las gracias, Señor, porque en tus manos están nuestras vidas. Gracias porque tú nos cuidas y nos proteges. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios por esta preciosa palabra.
y que nos siga llevando a conocerle más y a seguir a Cristo hasta que Él venga por nosotros. Que tengan una bendecida noche y que el Señor Jesús les dé su paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Les mando un abrazo fraternal y que sigamos gozando de la presencia de Dios. Que tengan una bendecida noche y recuerda que el domingo a las 12, ahorita por esta misma plataforma, por Teams, tenemos la cita con el Señor Jesús para escuchar nuevamente su palabra. Y los lunes también nos reunimos de 7 a 9 en la intercesión. Que el Señor Jesús te bendiga. Buenas noches.